Cannas, 2 de agosto del 216 a.C. En el suelo yacen 70.000 romanos. El olor a hierro y muerte se siente a kilómetros. Roma ya no tiene ejército, no tiene generales, no tiene nada. El camino a la capital está desierto. Maharbal se acerca a su jefe y le grita la frase que pudo cambiar el destino de la humanidad. Suéltame ahora mismo con los caballos y en 5 días cenaremos en el Capitolio. Es el jaque mate, es el final de la historia, pero Aníbal dice que no. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a abrir el expediente más frustrante de la historia militar. Todos conocemos a Aníbal por los elefantes y la nieve, pero la verdadera pregunta no es cómo llegó a Italia. La verdadera pregunta es ¿por qué, teniendo a Roma de rodillas y sangrando, decidió no darle el golpe de gracia? Maharbal le dijo ese día: sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Y esa frase le persiguió hasta su tumba. ¿Fue falta de visión? ¿Fue miedo a las murallas de Roma? ¿O es que Aníbal, el gran ajedrecista, cometió el error más humano de todos: subestimar la capacidad de odio de su enemigo? Para entender ese no en Cannas, tenemos que volver atrás. Tenemos que ver cómo se fabricó a este hombre y por qué su mayor virtud, su paciencia táctica, se convirtió en su sentencia de muerte. Bienvenidos al análisis de un genio que se quedó a las puertas de la gloria, por decisión propia. Para entender por qué Aníbal dudó en el momento clave, tenemos que entender que él no era un general al uso. Era una inversión a largo plazo. Su padre, Amílcar Barca, no le dejó en herencia tierras ni títulos. Le dejó un modelo de negocio basado en la venganza. Y el centro logístico de ese negocio estaba aquí mismo, en España. Los Barca eran, para que nos entendamos, una empresa familiar dentro de un estado, Cartago, que no terminaba de fiarse de ellos. Amílcar se trajo al pequeño Aníbal a Hispania con 9 años para alejarlo de los políticos de Cartago y criarlo en el barro, entre las minas de plata de Sierra Morena y los guerreros más salvajes de la península. No lo estaba criando para ser un noble, lo estaba programando para ser el antivirus de Roma. Aquí es donde empezamos a ver la primera grieta. Aníbal era un intelectual. Hablaba varios idiomas, estudiaba historia y admiraba a Alejandro Magno. Creció convencido de que la superioridad de un hombre no estaba en el número de sus soldados, sino en la calidad de su inteligencia. Y esa fe ciega en su propio cerebro fue la que años después le haría pensar que podía ganar la guerra sin necesidad de destruir la ciudad de Roma. En el año 221 a.C., tras el accidente de su padre en Alicante, que nosotros llamaríamos una emboscada en toda regla, y el asesinato de su cuñado, Aníbal tomó el mando con 26 años. Imaginaos la presión, todo el odio de su familia, toda la plata de Hispania y todas las esperanzas de Cartago puestas sobre sus hombros. Su primera decisión no fue defensiva, fue un ataque de branding agresivo, el asedio a Sagunto. Sagunto fue el cebo. Aníbal sabía perfectamente que atacar a los aliados de Roma era como darle un puñetazo en la cara al matón del instituto. Quería la guerra, la necesitaba, pero sabía que si esperaba que Roma viniera por él, estaba muerto. Así que decidió llevarse la guerra a su casa.
Y aquí es donde el thriller se vuelve una película de terror. El Mediterráneo estaba bloqueado por la armada romana. El mar era una trampa. Así que Aníbal decide hacer lo imposible. Atraviesa los Pirineos. Cruza el Ródano con elefantes en balsas. Un lío logístico que hoy nos parecería ciencia ficción. Y se planta ante los Alpes. Y decidió cruzarlos. Y no iba con una mochila. Iba con un ejército de 50.000 hombres y una pesadilla logística. 37 elefantes africanos. Para que nos entendamos, meter elefantes en los Alpes en el siglo III a.C. es como intentar subir un portaaviones por una escalera de caracol. Es absurdo, es imposible, pero él lo hizo. No fue una marcha militar, fue una carnicería vertical. Imagina a guerreros númidas acostumbrados al sol del desierto, caminando a 2.000 metros de altura, bajo cero, mientras las tribus locales le tiran rocas desde las cimas. Los elefantes resbalaban y caían al vacío. El sonido de una bestia de 4 toneladas chocando contra las rocas 1.000 metros más abajo se convirtió en la banda sonora de su viaje. Hay un detalle que me fascina y que demuestra que Aníbal era un ingeniero del caos. En un punto del ascenso, una roca gigante bloqueaba el paso. El ejército se moría de frío y no había vuelta atrás. ¿Qué hizo Aníbal? Ordenó talar los pocos árboles que había, encendió una hoguera masiva sobre la piedra para calentarla al rojo vivo y luego vertió barriles de vinagre agrio encima. La química hizo su trabajo. El choque térmico reventó la montaña. Aníbal no solo cruzó los Alpes, le abrió las entrañas a la piedra para que sus elefantes pudieran pasar. Esa es la mente del hombre al que Roma se iba a enfrentar. Tardaron 15 días en cruzar, pero el precio fue la pesadilla. Cuando Aníbal pasó lista en Italia, las cifras eran de funeral. Había perdido casi la mitad de sus hombres por el camino. Y de los 37 tanques de guerra, solo unos pocos sobrevivieron. El propio Aníbal contrajo una infección en los pantanos y perdió un ojo. Así que ahí lo tenéis, un general tuerto con un ejército de fantasmas hambrientos y un solo elefante vivo llamado Surus. Cualquier otro general se habría rendido, pero Aníbal no era cualquier general. Había cruzado el infierno para cumplir su promesa. Roma pensaba que el invierno lo había destruido, pero lo que no sabían es que acababan de dejar entrar en su casa a un hombre que ya no tenía nada que perder. Solo le quedaba rabia. Lo que pasó en esas montañas es lo que forjó su leyenda y lo que empezó a mermar su capacidad de decisión. El hombre que llegó a Italia no era un conquistador victorioso, era un superviviente que ya había sacrificado demasiado. Y quizás, solo quizás, ese trauma del camino fue el que le hizo ser tan cauteloso cuando llegó el momento de entrar en Roma. Aníbal acababa de bajar de los Alpes, tenía la mitad de hombres, estaban demacrados, tuertos y hambrientos. Cualquier general romano sensato miró a ese ejército de vagabundos y pensó: esto va a ser fácil, vamos a barrerlos. Pero los romanos cometieron el error clásico de los superpotencias: confundir la apariencia con la capacidad. Diciembre del 218 a.C. Río Trebia. El cónsul romano Sepronio Longo quiere ser el héroe que aplaste a Aníbal antes del desayuno. Y Aníbal, que le ha hecho un perfil psicológico completo, decide usar esa impaciencia en su contra. Ese día Aníbal no usó el acero para matar romanos, usó la biología. Aníbal mandó a su caballería ligera a hostigar el campamento romano al amanecer.
Sempronio, mordiendo el anzuelo hasta el fondo, ordenó a sus legiones salir de la cama y perseguirlos, sin desayunar, con las armaduras heladas sobre la piel. Les hizo cruzar el río Trebia con el agua por el pecho. El agua estaba a pocos grados sobre cero. Para cuando los romanos llegaron a la otra orilla, no eran soldados, eran bloques de hielo con calambres, incapaces de sujetar una espada. Aníbal, mientras tanto, había hecho que sus hombres durmieran hasta tarde, desayunaran caliente y se untaran el cuerpo con grasa y aceite para retener el calor. Fue una carnicería. Los romanos estaban tan entumecidos que no podían ni defenderse. Y para rematar la jugada, Mago, el hermano pequeño de Aníbal, salió de un barranco oculto y les hundió la retaguardia. Roma perdió 20.000 hombres ese día, no por falta de valor, sino por un exceso de estupidez de su general. Roma entró en shock, pero pensaron que había sido suerte. Un año después, en el lago Trasimeno, Aníbal les demostró que no era suerte, era magia negra. Imaginaos hacer desaparecer a un ejército de 40.000 hombres con caballos y suministros en una ladera a plena luz del día. El nuevo cónsul, Flaminio, perseguía a Aníbal a través de la niebla junto al lago. Pensaba que el cartaginés estaba huyendo. No sabía que Aníbal había escondido a todo su ejército en las colinas que tenía justo encima de su cabeza, en silencio absoluto, sin encender fuegos. Es la emboscada más perfecta de la historia militar. Cuando la niebla se levantó, ya era tarde. Los cartagineses cayeron sobre ellos como una avalancha. Empujaron a los romanos contra el agua. Miles de legionarios murieron ahogados, hundidos por el peso de sus propias armaduras. El lago se tiñó de rojo durante 3 días. 15.000 muertos en 3 horas. El ejército del norte había sido borrado. En Roma, el pánico dejó de ser un rumor. La frase Aníbal ad portas se convirtió en una realidad terrorífica. Y aquí es donde el thriller llegó a un punto crítico. Aníbal se sentía invencible. Creía que Roma, aterrorizada, se rendiría. Pero Roma decidió hacer lo único que le quedaba: apostarlo todo a una sola carta. Reunieron el ejército más grande de su historia para aplastarlo de una vez por todas en un lugar llamado Cannae. Aníbal quería una batalla decisiva. Roma quería una batalla decisiva. Y el destino les citó en el matadero. Y así volvemos al día clave, 2 de agosto del 216 a.C., el día que el mundo descubrió que el genio de un solo hombre puede aniquilar a la superpotencia más grande de la Tierra. Roma, harta de trucos y emboscadas, decidió que se acabó jugar. Reunieron a 8 legiones, 86.000 hombres. Su plan era simple y brutal: aplastar a Aníbal por puro peso numérico. Querían borrarlo de la historia usando la fuerza bruta. Aníbal tenía 50.000 hombres. Estaba superado casi 2-1. Cualquier otro habría huido. Pero Aníbal vio algo que los romanos, cegados por su arrogancia, no vieron: al cónsul Varrón, un político populista con más ego que cerebro. Aníbal diseñó una trampa psicológica perfecta. Colocó a sus tropas en forma de media luna, ofreciendo su centro, compuesto por sus soldados más débiles, como Cebo. Le estaba diciendo a Varrón: ven, ataca aquí, es fácil. Y Varrón picó. Ordenó a todo el ejército cargar contra el centro. Los romanos se empujaron unos a otros, ansiosos por matar. Se metieron en el embudo. Y entonces la trampa se cerró.
Los veteranos africanos de los flancos giraron hacia adentro y la caballería de Aníbal apareció por la retaguardia. El círculo estaba completado. Lo que pasó después no fue una batalla, fue un proceso industrial de exterminio. Los romanos estaban tan apretados que no podían levantar los brazos para usar sus espadas. Murieron 600 por minuto. Cuentan los historiadores que muchos murieron de pie, asfixiados, porque no tenían sitio para caerse al suelo. Otros, desesperados por el terror, cavaron agujeros en la tierra con sus propias manos para meter la cabeza y asfixiarse voluntariamente antes de que llegara el enemigo. 70.000 muertos en un día. La aristocracia romana aniquilada. El camino a Roma abierto y sin defensa. Y aquí estamos otra vez en el momento decisivo. Maharbal le grita: «En 5 días cenaremos en el Capitolio». Y Aníbal, el hombre que acababa de realizar la mayor hazaña militar de la historia, el hombre que lleva odiando a Roma desde los 9 años, dice que no. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo? La respuesta no está en el campo de batalla. La respuesta está en la política. Aníbal creía que Roma se rendiría. Creía que había ganado una partida de ajedrez. No entendió que Roma no jugaba al ajedrez. Roma jugaba a muerte. Y ese error de cálculo le costaría todo. Ese momento de duda de Cannas fue el principio del fin. Aníbal esperaba que Roma enviara embajadores de paz, pero Roma no envió a nadie. Roma prohibió llorar en público a las viudas. Bajó la edad de reclutamiento a los 17 años y liberó a esclavos para que lucharan. Se negaron a aceptar que habían perdido, y Aníbal se quedó atrapado en una jaula de oro. Pasó 14 años en Italia, 14, dando vueltas, ganando batallas menores, pero perdiendo la guerra logística. Roma aprendió la lección. No pelees con Aníbal. Simplemente le cortaron los suministros y esperaron. Y mientras el viejo león se desgastaba, en Roma surgía un cachorro que había estudiado cada movimiento de Aníbal. Un joven llamado Escipión. Escipión hizo lo que Aníbal no se atrevió a hacer. Atacó el corazón del enemigo. Invadió África. Cartago, aterrorizada, llamó a Aníbal a gritos: «¡Vuelve, nos matan!». Y así, el general invicto tuvo que abandonar Italia por la puerta de atrás, llorando de rabia para defender las ruinas de su propia casa. Zama, año 202 a.C. Aníbal intentó su viejo truco de fuerza bruta: 80 elefantes cargando de frente. Pero Escipión había diseñado una contramedida perfecta. Cuando los elefantes cargaron, los soldados romanos no formaron un muro, simplemente se abrieron. Escipión creó pasillos en sus filas y los elefantes, que no son tontos y siempre buscan el camino fácil, corrieron por esos huecos sin tocar a nadie, mientras los romanos los acribillaban desde los flancos. El arma secreta de Aníbal fue neutralizada en 5 minutos por un simple movimiento de ajedrez. El maestro había sido superado. Cartago se rindió. Aníbal se convirtió en un fugitivo. Pasó sus últimos años huyendo de corte en corte, perseguido por la obsesión de Roma. Los romanos no podían dormir tranquilos mientras él respirara. Odiaban tanto a ese hombre que enviaron legiones enteras solo para capturar
a un anciano. Finalmente lo acorralaron, pero Aníbal tenía un último truco, un anillo con ese compartimento secreto lleno de veneno. Miró a sus captores invisibles y soltó su última burla. Liberemos a Roma de sus preocupaciones, ya que no saben esperar a la muerte de un viejo. Bebió y murió libre. Aníbal perdió la guerra, pero ganó la inmortalidad. Fue el hombre que enseñó a la superpotencia del mundo lo que significaba el miedo real. Y aunque Roma echó sal sobre las ruinas de su ciudad para borrarla de la historia, nunca pudieron borrar su sombra. Pero la historia de Aníbal está incompleta sin la otra cara de la moneda. Si quieres saber cómo el joven Escipión logró lo imposible y hackeó la mente de este genio, tendrás que esperar al próximo expediente para verlo. La historia está llena de luces y sombras y aquí estamos para ver la verdad. Suscríbete y no te pierdas el próximo expediente. Soy Vanessa y esto es La Historia Destripada.